recalcar inicialmente el contexto en el que se da esta sesión del día de hoy. Primero, una pandemia terrible donde, según cifras oficiales de defunciones, tenemos ya más de 30.000 muertos en el Ecuador, por encima de lo normal de marzo hasta agosto. 1 millón de desempleados en el país, la peor crisis económica de los últimos 20 años y además una crisis moral ante la cual esta asamblea tiene el deber de responder y arrimar el hombro para, uno, superar la crisis económica, la crisis de desempleo, para combatir la corrupción y para fiscalizar con total frontalidad y legitimidad a quienes hayan estado involucrados en escándalos, sobre todo si tiene que ver con la salud pública, porque habría que preguntarse, si no se hubiera repartido la salud en este país, ¿cuántos de los que han fallecido tal vez hoy estarían con vida junto a sus seres queridos? Así que este es un tema muy serio para las familias ecuatorianas. Y aquí tenemos, señor presidente, colegas legisladores, una resolución que fue aprobada por amplísima mayoría de este pleno de la Asamblea el 27 de agosto del año 2020. Moción que en su punto número 5 dispuso que en la sesión posterior se trate este punto. Sí quiero señalar, presidente, mi sorpresa, habiendo sido yo ponente de la moción que se aprobó para cambiar el orden del día, ¿cómo así no tuve la oportunidad de exponer en primer orden secuencial, pese que había perdido la palabra? Pero en todo caso, teniendo el compromiso de que todas las mociones se van a votar, me permito plantear lo siguiente. En primer lugar, la parte jurídica, que aquí se pone en tela de duda. Señores, el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice claramente, y leo: el Pleno es el máximo organismo de decisión de la Asamblea Nacional y puede tomar cualquier decisión que no viole la ley de acuerdo al numeral 21 del artículo 9 de la misma ley. Segundo, se ha citado aquí un informe del Procurador General del Estado. Yo no sé a qué nivel está llegando la actual Asamblea que se califica un juicio en el CAL contra la ministra de Gobierno que se presentó en enero y se califica en septiembre, o sea que en vez de juicio político ya aparece embarazo, ya 9 meses, guardado y congelado, porque la ministra manda una carta. Yo que sepa, la ministra no manda en la Asamblea. En segundo lugar, ¿cómo nosotros le pedimos al Procurador del Estado que nos diga qué hacer cuando el Procurador es el sujeto de control político, es controlado por esta Asamblea, es objeto de control político de esta Asamblea? O sea, aquí es al revés. Y me permito señalar algo con todo respeto al legislador Alberto Arias, una precisión jurídica. Yo sí quisiera que leamos con detenimiento lo que dice el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, que me voy a permitir leerlo de manera breve en la parte pertinente. Dice artículo 13 de la absolución de consultas: sin perjuicio de las facultades de la función legislativa, de la Corte Constitucional y de la función judicial determinadas en la Constitución Política de la República y en la ley, el Procurador General del Estado asesorará y absolverá las consultas jurídicas con caracteres vinculantes, etc. La primera frase del artículo dice que esto es sin perjuicio de la facultad de la función legislativa. Es decir, el criterio del procurador no vale pues para la función legislativa, es un criterio, una opinión muy válida, pero no es vinculante, pues, como que un juez mañana, al momento de dictar sentencia, suspende el juicio y dan un ratito le va a preguntar al procurador qué hacer. No, pues señor, usted es juez. Así como nosotros somos legisladores y este es un acto legislativo, porque es un acto que adopta el pleno de la Asamblea y por tanto
el criterio del procurador, con todo el respeto que se merece, es una opinión. Lo que proponen se reestructure la comisión de fiscalización, tal como ya ordenó el Pleno el 27 de agosto de este año, en esta misma sesión. Y además también quiero insistir en que en la resolución anterior, en el numeral 3, se ordenó que se convoque a sesión y se dé trámite a todos los juicios políticos que estaban pendientes de calificación en el CAL. Y eso incluye el juicio político al ministro de Finanzas, Richard Martínez. Voy a leer lo que se resolvió. Artículo 3. Exigir al presidente de la Asamblea Nacional, César Vitaro Caicedo, que en el plazo de 48 horas convoque al CAL y dé trámite a las solicitudes de juicio político. No solo se resolvió convocar una sesión, se resolvió que en esa sesión se dé trámite a los juicios. El CAL ayer ha resuelto todo lo contrario de lo que ordenó el Pleno de la Asamblea, lo cual sería incluso un virtual desacato. Así que yo elevo a moción, señor presidente, que en esta sesión se reestructure la comisión de fiscalización con los nombres y apellidos de quienes van a integrarla. Eso no puede quedar en el limbo. Y en segundo lugar, que se insista en el cumplimiento de la resolución adoptada por el Pleno de la Asamblea el 27 de agosto de este año. Concluyo con una aclaración. Y voy a leer también, si me permite, presidente, sobre las mociones. Estamos escuchando la intervención del asambleísta por Dice Guayas, el Héctor artículo Yepes. 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Las y los asambleístas tienen derecho a presentar mociones, las cuales, una vez argumentadas y apoyadas, serán entregadas por escrito en la Secretaría General. Quiero hacer esta precisión con respecto al orden de las mociones. Aquí no se trata de quién entrega primero un papel en la Secretaría. Las mociones se hacen en el Pleno de la Asamblea y se entregan por escrito, como dice el artículo 135, una vez Hay problemas en la conexión del asambleísta por Guayas, Héctor Yepes, quien también ha presentado una moción. En el Pleno. Hago esa aclaración, presidente, por una cuestión de procedimiento parlamentario para que las cosas sean como Dios manda. Así que ratifico la moción presentada y ojalá en un amplio debate podamos llegar a un consenso para que la Comisión de Fiscalización dé respuestas al país, para que no sea una comisión ni de archivo ni de reparto, sino una comisión que haga justicia con las familias del Ecuador. Y aquí no podemos simplemente decir, bueno, vamos a cambiar los nombres, pero que sea una comisión que siga siendo de alguna manera dependiente del gobierno de turno, porque aquí lo que necesitamos en esta asamblea es independencia para poder fiscalizar frente al gobierno central en la mayor crisis económica, sanitaria y moral de la historia moderna del Ecuador. Muchas gracias, señor presidente. Concluyó entonces ahí la intervención del asambleísta Héctor Yepes. También tiene la palabra el presentó asambleísta una Fernando moción. Flores. Se concede la palabra de inmediato al asambleísta